Finalmente, hemos llegado al último video de nuestra serie. En este mismo vamos a discutir las alteraciones anatómicas de la pleura y vamos a discutir un caso clínico para que ustedes puedan aprender o poner todo lo que acabamos de aprender en un paciente y en el futuro puedan entender cómo estas relaciones anatómicas van a ser tan importantes para manejar nuestros pacientes. Entonces, como objetivo, al final de este módulo, ustedes van a entender cómo la función de la pleura se ve alterada en la patología. Van a entender cómo la patología pleural afecta el examen físico del paciente sano y al final van a poder evaluar un caso clínico y comprender la importancia del conocimiento anatómico en el manejo clínico de los pacientes. De nuevo, las imágenes que estamos utilizando aquí son o imágenes de mis pacientes o imágenes del libro Anatomía Clínica de Snell. Muy bien, regresamos a nuestro dibujo de la anatomía superficial, de cómo identificar dónde, en qué parte de nuestra cavidad torácica, cuando vemos un paciente, están los pulmones y está la pleura. Este conocimiento, como ya mencionamos, es sumamente importante cuando estamos evaluando pacientes clínicamente, empezando por el hecho que nos permite saber dónde ocultar los pulmones cuando hablamos de un paciente que es sintomático respiratorio. Sabiendo anatomía, podemos deducir la locación y el tipo de enfermedad que el paciente puede tener. Podemos saber que si ocultamos en este área, por lo menos, y escuchamos cierto tipo de sonido, puede ser un paciente asmático. Pero si escuchamos en este área aquí abajo y vemos que los sonidos ahí abajo están disminuidos y cuando percusimos el tórax, escuchamos un sonido que es bastante mate, que no resona, como si ustedes se hacen así en la cavidad torácica, resona porque es aire, sabemos que es posible que haya líquido ahí. Todo esto nos ayuda sabiendo dónde están los límites de la pleura. Si entendemos, por ejemplo, dónde está el borde superior de la pleura y el pulmón, puede enseñarnos que a este nivel los pulmones están vulnerables a heridas penetrantes, por lo menos, si hay una herida de puñal o agujas, ya sea cuando estamos haciendo un procedimiento en la terapia intensiva, por ejemplo, nosotros a veces ponemos lo que se llaman catéteres o vías centrales. Esas vías centrales van, si nos recordamos, la yugular está aquí, nuestra vena yugular, y nuestra vena subclavia van acá. Y la mezcla de las dos baja haciendo la vena cava superior hacia el corazón, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer un procedimiento, lo que se llama una vía central, la cual es una línea que la podemos poner aquí en la subclavia o aquí en la yugular, que va adentro hacia el corazón, saber dónde está la anatomía puede ayudarnos a prevenir hacerle daño al paciente, ya que para hacer esos procedimientos nosotros tenemos que poner una aguja en la yugular o en la vena subclavia, y si ven cualquier cosa, si apuntamos esta aguja muy hacia abajo o muy medialmente, cuando la estamos haciendo estos procedimientos, podemos causar daño del pulmón y poner aire en el espacio pleural. De nuevo, el entendimiento de la locación del pulmón es vital para prevenir errores médicos y tratar a estos pacientes. Les muestro un ejemplo. En nuestra figura anterior de acá, por ejemplo, nuestra vena yugular vendría por aquí, la subclavia vendría por acá. Es decir, que si vamos a poner un catéter en cualquiera de estas dos venas, estamos muy cerca de esta área del pulmón y podríamos causar daño. Entendiendo de nuevo la anatomía, podemos prevenir causarle daño a nuestros pacientes. Regresamos un segundo de nuevo a este dibujo para explicar un poquito más sobre la función de la pleura y lo que está sucediendo con el líquido pleural. Entre nuestras dos pleuras, a cada lado, es decir, en cada pulmón o a cada lado del tórax, vamos a tener entre 5 a 10 mililitros de líquido. Este fluido es la cantidad necesaria que necesitamos para poder mover nuestras pleuras sin fricción arriba y abajo y poder entonces respirar normalmente. Ahora, la manera que este fluido está formado viene inicialmente de la pleura visceral y se reabsorbe, es decir, se forma en la pleura visceral y se reabsorbe a este nivel aquí en la pleura parietal. Esto sucede porque la presión osmótica e hidrostática es mayor a nivel de la pleura visceral y por lo tanto exuda hacia este espacio y es menor a nivel, especialmente la presión hidrostática, es menor a nivel de la pleura parietal y por lo tanto se reabsorbe aquí. Cualquier enfermedad que tengamos que o incremente la producción de fluido, eso puede pasar por lo menos cuando tenemos algo que nos irrite las pleuras, como una infección, como una neumonía, como cualquier cuestión que irrite esa pleura, o enfermedades que generan un incremento de la presión hidrostática, como por lo menos cuando tenemos falla cardíaca,
o cuando tenemos enfermedades que previenen el drenaje, si tenemos un colapso del pulmón, por lo menos a prevenir el drenaje linfático que viene por la pleura parietal, cualquiera de estos va a crear una acumulación de líquido en el espacio pleural que puede expandirse, líquido, 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 que puede expandirse, generando entonces un derrame pleural o una fusión pleural. Este fluido, cuando supera más de 150 mililitros, podemos verlo en tomografías o en ultrasonido. Y si supera más de 300 mililitros, podemos verlo en radiografías. Lo más que se acumula el fluido, te puedes imaginar que mientras más fluido tengo aquí, más me va a empujar el pulmón hacia un lado. Y si tengo todo esto lleno de fluido, termino estando con un pulmón que es mucho más pequeño y por lo tanto el paciente va a presentar con dificultad para respirar, pues no puede expandir eso. Este área, en cambio, también cuando lo examinamos, si tú pones tu estetoscopio aquí por lo menos, tú vas a escuchar cómo se mueve el aire dentro del pulmón. Pero si pones el estetoscopio acá y tienes fluido, no vas a poder escuchar nada. Cuando percutes, cuando tú tratas de escuchar qué tan sonoro suena el pulmón, si lo hago donde tengo aire va a sonar como un tambor, pero si lo hago donde tengo no aire, como por ejemplo si lo hiciera acá, suena mucho más mate ese sonido. Todo esto de nuevo lo podemos reconocer porque sabemos anatomía pulmonar. Otra cosa que puede suceder es que cuando tenemos irritación de esta pleura, si tenemos una pleura que está irritada de este lado e irritada de este lado, en vez de ser una superficie tan lisita que pasa así suavecito entre las dos, esta pleura inflamada puede raspar. Y podemos escuchar, de hecho, cuando ponemos el estetoscopio, en este caso, pones el estetoscopio aquí, vas a escuchar un sonido así. En vez de pasar tan fácil que no se raspa, vas a escuchar ese raspido entre las dos pleuras. De nuevo, todo esto lo podemos entender porque sabemos anatomía pleural. Vamos a poner ahora entonces, para terminar aquí, un caso clínico bien rapidito de un paciente que yo vi en la vida real. Estas son las radiografías de este paciente. Es una paciente femenina de 67 años de edad que tiene historia de cáncer de seno derecho en el pasado, quien presenta por dificultad respiratoria desde hace una semana. Tú eres un médico muy diligente, así que consigues su radiografía de, digamos, el año 2019. Esto, digamos, el paciente está presentando hoy en el 2023. Y ves una radiografía que parece bastante normal en el 2019, ¿no? Puedes notar un par de cosas aquí, por ejemplo. Puedes notar que los ángulos costodiafragmáticos y los ángulos costomediastinales están preservados. ¿Ves bien adentro cómo entra el pulmón en estos tejidos? Recuerda, el paciente está hiperexpandido porque les pedimos que respiramos y vemos que no hay mayor patología ahí. Pero ahora te muestra la radiografía que le tomaron hoy a la paciente y vemos que hay una diferencia aquí bien significativa. Nuestros ángulos que estaban antes aquí han desaparecido y ahora no hay un ángulo costodiafragmático, no hay un ángulo costomediastinal, tampoco de este lado hay un ángulo costodiafragmático, lo que nos sugiere que puede ser que hay un líquido que está acumulando aquí dentro de nuestra cavidad torácica, nuestra cavidad pleural. Entonces tú vas, ocultas tu paciente, te das cuenta que los sonidos están disminuidos en ese área, lo percutes, te das cuenta que los sonidos han cambiado y pides una tomografía. Y ya vimos una tomografía de un paciente sano hace un minuto y vimos cómo los pulmones llegan hasta abajo sin ningún problema. En cambio aquí estás viendo que está esta acumulación de algo. En este momento sabemos que es líquido porque yo les estoy diciendo que es líquido, pero ustedes aprenderán en el futuro cómo leer radiografías mejor y tomografías mejor. Pero ves cómo este líquido está empujando el pulmón hacia arriba, ¿no? Está apretando este pulmón hacia arriba. Esto es lo que le está causando a la paciente esa dificultad para respirar. Entonces, como tiene la acumulación de líquido, decides hacerle un ultrasonido. Y en el ultrasonido vemos aquí, recuerden que esto del lado derecho, o sea que esto es el hígado, esto va a ser esta estructura que vemos aquí brillante, es mi diafragma, y este pedacito aquí es un poquito de pulmón que está flotando, y todo este espacio negro que vemos acá es todo el líquido. Dices, perfecto, hay un espacio bien grande ahí, puedo hacer un procedimiento que se llama toracentesis y le puedo quitar el fluido de ahí. Entonces aquí de nuevo tenemos lo que vamos a explicar. Tenemos aquí nuestra pleura parietal, nuestra pleura visceral y este líquido que se acumuló adentro que ahora está apretando nuestro pulmón y haciéndolo más pequeño y causando dificultad respiratoria. Ahora, como tú ya sabes anatomía, sabes que tienes que drenar este líquido, ¿verdad? Pero como un buen conocedor de anatomía, sabes que vas a tener que saber las estructuras anatómicas para poder hacer un procedimiento bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?
vamos a llevar a este paciente y vamos a drenar todo ese fluido. Vamos a poner una aguja y vamos a drenar el fluido, sacar ese fluido del pulmón o del tórax, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tú ya conoces bien la anatomía y como un buen conocedor de la anatomía, sabes que tienes que considerar las estructuras anatómicas al momento de hacer este procedimiento. Y te acuerdas de cuando viste la anatomía de la caja torácica y te acuerdas de varias cosas. Te acuerdas de que la piel es un órgano que está inervado y por lo tanto sabes que tienes que dar anestesia a nivel de la piel. Te acuerdas también que la pleura parietal está inervada y por lo tanto sabes que tienes que dar anestesia a nivel de la pleura parietal. Sabes que la pleura visceral no está inervada y no te estás preocupando por lo tanto por eso. Sabes también que las costillas están una debajo de la otra y en el medio tienes el espacio intercostal. Y sabes que no quieres golpear ninguna costilla, sino que quieres pasar en ese espacio intercostal por el medio para lograr acceder a tu cavidad pleural. Pero también te acuerdas, muy importante, que el grupo vascular y nervioso que viene en el tórax va a pasar justo por debajo de la costilla. Es decir, que tenemos una vena, arteria y nervio, justamente en ese orden, vena superior, arteria inferior, vena superior, arteria en el medio, nervio inferior, que va a pasar por el lado bajo de la costilla. Y aunque sí es verdad que en algunos pacientes ellos van a estar protegidos por la costilla de esta manera, algunos pacientes van a tener la vena, la arteria y el nervio justo guindando en ese espacio de abajo. Entonces tú muy inteligentemente piensas, perfecto, la manera de hacer este procedimiento es que yo voy a ir por el borde superior de la costilla inferior o por el borde inferior de ese espacio intercostal. Y consigues tu espacio intercostal, agarras tu aguja, sientes con el dedo ese espacio en el medio, tocas y sientes tu espacio entre las dos costillas, ¿verdad? Y decides ir por el borde inferior de ese espacio intercostal, pegadito a la parte superior de la costilla inferior, entras en el espacio, drenas el fluido y no dañaste a tu paciente, ya que conoces la anatomía pulmonar, la anatomía de la caja torácica y la anatomía pleural. Esta es mi figura que tengo para ustedes aquí. Es algo que también podemos hacer por estos pacientes a veces, en lo que ponemos un catéter, el cual se queda dentro de la cavidad pleural y puede drenar todo el fluido sin ningún problema. Y con esto hemos terminado. Espero realmente que esto los haya ayudado muchísimo y que les ayude a entender cómo es la estructura de la pleura, cómo se relaciona con el pulmón y con la caja torácica y clínicamente por qué es tan importante esto. Esto no contiene esta clase todos los términos ni todos los detalles de la pleura de la superficie pleural, y es posible que hayan detalles que tengan que aprenderse para sus exámenes de anatomía que no hayan dichos aquí. Pero ahora ya saben lo importante que es aprenderse esos detalles y pueden relacionar cualquiera de estas estructuras con una patología clínica que van a poder ver en el futuro. Muchísimas gracias de nuevo, espero que esto haya sido muy útil. Hasta luego.